Hola chicos. Literatura, sí, hemos vuelto a la literatura. El número 77, habíamos dejado el romanticismo ahí iniciado, solamente con el estridente y fortísimo Espronceda, y ahora vamos a meternos ya en el teatro, o el drama romántico. Primero unas características generales que nos enmarquen ese drama. Dice, ante todo es un espíritu juvenil. O sea, ser joven era necesidad de ser romántico. Las modas mandan siempre. El joven tiene que romper. No puede ir por donde han ido los demás, si no, no sería joven. Y alcanza un rotundo éxito en la escena. Vamos, top, que diríamos hoy. Por lo que respecta al estilo, el teatro romántico se une la prosa con el verso. En el siglo de oro se había estilado el verso, luego en el neoclasicismo la prosa, y el romántico dice, ni una cosa ni otra, yo tengo que romper, ¿y qué? Haré lo que quiera, independencia, juventud, romanticismo. Pues nada, verso y prosa en la misma obra dramática. Y lo cómico y lo trágico tenía que estar separado según esos cánones de mis mayores neoclasicistas y afrancesados. No, yo puedo mezclar lo que quiera. Yo mezclaré lo cómico con lo trágico. Se olvidan, por supuesto, las tres unidades, aquellas que rigidificaban el teatro, de espacio, tiempo, etc. Y recurre a toda clase de efectismos. No hay nada prohibido. Si tengo que poner fuego en las... lo pongo. Si tengo que poner un muerto que resucita, lo pongo. Pero tengo que ser efectista. Tengo que llamar la atención como sea. En eso le doy la razón. Lo peor que puede tener un dramaturgo como un profesor es aburrir al personal. No. Hay que recurrir a todo. Yo decía, incluso si tienes que ponerte con los pies para arriba y la cabeza para abajo, ponte, pero no aburras nunca. En este sentido, el drama del romanticismo recurre a toda clase de efectismos. Todo adquiere un carácter estridente, lo que no espera, que le cause desasosiego al espectador, que sorpresa, odio, rencor, amor, es decir, estridente. Estridente es lo que no es moderado, lo que no es sosegado, al revés, que te desasosiega. Las situaciones llenas de un terrible patetismo. ¡Hala! ¡Qué patético! El padre que mata a su hijo, que no sé... Enorme. Los gestos desorbitados y enfáticos. Había que declamar y había que hacer gestos, ya no solo en la escena, sino gestos figurados, me refiero, en cuanto a la trama, en cuanto al argumento. Tiene que ser todo lleno de fuerza, de vida, enfáticos. Incluso en la escenografía, fíjate que con el barroco ya se habían llegado a unas cotas impresionantes en los actos sacramentales y con escenarios en medio de laos y todo esto. Bueno, pues estos todavía más. Los más aparatosos recursos para lograr impresionar al público. En cuanto a los temas, predomina el histórico. Ya no es el costumbrista, que fue con Moratín, con el sí de las niñas, ni el social, etcétera, etcétera, sino el histórico. Vuelven a la historia, sobre todo a la Edad Media. Pero no habían estudiado muy bien la historia, porque cometen muchos errores. Pero no importa. A ellos lo que les importa es que el público esté enfervorizado y acabe con una salva de aplausos impresionantes, unos llorando, otros gritando, etc. ¿Qué importa si fue verdad o no fue verdad lo que estoy contando yo del conde tal o del duque tal del siglo XII o siglo X? Eso está muy lejos.
Así que, buscando la antigüedad, pues buscan en la antigüedad nacional, la tradición nacional, la tradición española, en conjunto. El teatro romántico, que debe mucho al siglo XVII, al siglo barroco, está lleno de defectos. Como te he dicho, la evocación del pasado abunda en anacronismos. ¡Hala! Este ha puesto a este personaje con este otro, pero si hubo una separación de 2 siglos. Bueno, déjalo. Es igual. La verdad psicológica, es decir, la verdad que un individuo, un personaje, tiene, muchas veces no es importante. Lo importante es lo que le ocurre solo en ese momento y cómo se manifiesta. Ha estallado tal. Oye, si no era para tanto, fíjate, si lo consideras bien, no era para tanto. No, pero oye, ponle ahí que se sale de sus casillas, que han matado al otro, etc. O sea, no importa una psicología real, importa los hechos efectistas. El plan de obras de este romanticismo resulta un poco confuso. Dice, porque a menudo no se trata más que de brillantes improvisaciones. Oye, pero si esta obra todo es improvisado. Pero no importa, son brillantes, fulgurantes improvisaciones. No tiene la consistencia de algo pensado, entramado, etcétera, irregular y bien orquestado. No. Son, aquí una improvisación, luego otra, pero efectistas, eclatantes, que diría un francés, explosivas. En fin, pero, a pesar de esta inconsistencia de estructura literaria, desentumece el teatro español, que estaba ya esclerótico, estaba adormecido, y los saca otra vez con fuerza a la calle. Además, al momento de exaltación frenética, cuando el público dice esto es distinto, esto es maravilloso, que es precisamente con el Don Álvaro o la fuerza del Sino del Duque de Rivas, que vamos a ver, sucedió otro en el que a este periodo del fonazo inicial viene luego otro periodo donde ya todo se apacigua un poquito, si es que en el romanticismo puede haber algo apaciguado, y entra en otro periodo ya en la década del 40. Porque esto del Álvaro del Sí, de Don Álvaro la fuerza del Sino, es en el año 30 y tantos. O sea, cuando prácticamente todavía vivía o estaba recién enterrado el rey Fernando VII. Y había empezado su mujer, la regente María Cristina. En fin, y estas obras ya de teatro de más empaque, pero efectistas también, son especialmente las de Zorrilla y García Gutiérrez. Vamos a ver un político, Francisco Martínez de la Rosa. Francisco Martínez de la Rosa. Nacido en el siglo anterior, en el siglo XVIII, se mete a luchar contra los franceses y eso pues le conlleva a muchas cosas. A estar perseguido cuando vuelve Fernando VII en el XIV, otra vez abocando por el absolutismo, él tiene que salir disparado. Fervoroso diputado de las Cortes de Cádiz, constitucionalista, convencido, en su primera etapa hace obras
románticas ya en el 12, cuando estaba dictándose y proclamándose la Constitución, la Pepa. Él ya hacía obras vigorosas de juventud. Luego, cuando vuelve después de 10 años de exilio, entonces ya más moderado, entra también como político, porque lo fue todo, fue presidente incluso del Consejo de Ministros en algún gobierno de María Cristina, pero siempre ya como moderado. La edad modera. Juventud exaltada como los ríos. Y el curso moderado que va hacia el mar. Dice, nace en Granada, granadino, en 1787, faltando 13 años para principio de siglo. La represión absolutista, con la vuelta en el 14 de Fernando VII, lo destierra porque si no, lo podría haber ajusticiado. Y se marcha. ¿Dónde? A Francia. Y luego ya cuando vuelve a España, seguramente durante el trienio liberal, ya más moderado. Tuvo puestos importantes durante ese trienio. Pues fue ministro de Estado en el año 22. Y luego vuelve la década ominosa, durante la cual él, hasta la muerte del rey, fuera otra vez. Y entonces es ya cuando vuelve como moderado y participa también en los gobiernos de la regencia de María Cristina. Inició el teatro romántico en España con dos dramas. Recuerda que estamos con el drama, con el teatro. Drama o teatro aquí es sinónimo. Aben Humeya, cuando Felipe II, histórico, ya digo de antemano que no se remite muy bien a la realidad histórica del momento, pero este personaje a él le seducía. Uno de los últimos moriscos refugiado en las Alpujarras, en las preciosas Alpujarras granadinas, que se rebela contra Felipe II. Felipe II le manda a un capitán a conversar con él y él, exaltado totalmente, le mata al emisario del rey y hace una escabechina pero auténticamente sangrienta, que en esto no está muy lejos de la realidad. Hubo muertes muy sangrientas en aquellas guerras de los moriscos alpujarreños. Bueno, pues Aben Humeya, en contra precisamente de la moderación de su casta, que estaba en su suegro. Su suegro le decía, con el rey tienes que llevarte bien, no tenemos otro remedio. Eres un imprudente, proclamarte rey sin tener reino. Primero has de tener un reino y luego proclamarte rey. En fin, al final la obra adolece de falta de estructura de guión. Falta de guión. O sea, llega a morir Aben Humeya como resultado de una sedición interna, es decir, traiciones internas entre los suyos, y no por lo tanto no se da una tesis, una razón del por qué, si mereció la pena, no mereció la pena los levantamientos de los moriscos. El personaje tiene la fuerza de los personajes románticos,
de pasión, de acción, de muerte, de efectista, cuando estaba escondido en las cuevas, las campanas de los cristianos, las amenazas de invasión, etcétera, ponen énfasis en la escena, pero falta, digamos, contenido. A ver una ya. Pero bueno, ya supuso una rotura total con todo el teatro anterior y aquello era lo importante en Martínez de la Rosa y en la escena actual del momento. Dice, fue estrenado en París, en París en 1830 y hasta 4 años tuvo éxito, no mucho, pero bueno, tuvo éxito. Fue renombrado en París. Por supuesto, la escenografía realza algunas escenas de ambiente sepulcral, que eran muy dados los románticos a hacer escenas en los cementerios, donde el misterio se juntaba con la escena de amor, con la escena de venganza, con la escena de exoterismo, de infierno, de cielo, de salvación, de condenación, de demonios, de fuego que salía de la tierra. Romántico, y un melancólico sentimentalismo impregna toda la obra. No obstante, cierto sentido de contención señala una diferencia respecto a la apasionada violencia que iba a venir luego en los dramas románticos posteriores, de Zorrilla y compañía. La Conjuración de Venecia, que fue el segundo gran drama de Martínez de la Rosa, la Conjuración de Venecia, en este caso también tradición, pero de Italia. Pero piensa que Italia para los españoles de aquella época era su casa. Nápoles seguía siendo español y Italia y España formaban una unidad. Y en la literatura eso se ve muchísimo. O sea que podríamos decir también que era tradición nacional. Los sucesos se desarrollan en la Venecia del siglo XIV. Aunque Venecia nunca fue de España, pero bueno. En la Venecia del siglo XIV, 1300 y pico. Ruggiero, el personaje, casado secretamente con Laura, amor imposible, conspira contra el Consejo de los 10. Sabes que aquellas ciudades-estado tenían consejos formados por varios prebostes, por varios nobles, y este era en aquel momento el Consejo de los 10. Ruggiero conspira para derrocar al Consejo de los 10, pero le detienen. Y un tribunal presidido precisamente por Morosini le condena a muerte. Tiene que morir. Conspirador a la muerte. Dictada ya la sentencia, que no se podía ya volver para atrás, irrevocable, Morosini descubre que Ruggiero era su hijo. ¡Wow! ¡Qué efecto! Un padre que va a matar a su hijo. En fin. Martínez de la Rosa y el romanticismo. Iba a pasar al siguiente, al Duque de Rivas, pero casi que lo dejemos aquí y lo hacemos en otro vídeo. Venga, hasta ahora.